poeta reconocido por sus excelentes obras no solo a nivel nacional, sino internacional. Estamos hablando del compatriota peruano César Vallejo, poeta que alcanzó las más altas cumbres en la literatura universal. Sus más grandes obras, tales como El Tungsteno y Trilce, fueron inspiradas en situaciones de agonía personal del poeta. Pero hubo un grupo en especial que fue uno de los factores esenciales para su crecimiento literario. Dicho grupo, llamado el Grupo Norte, fue clave para enriquecer y engrandecer su situación como escritor y como poeta. Acompáñame a conocer en estos minutos más de este grupo y las aventuras de Vallejo. ¡Vamos! Actualmente en la historia peruana existen varios representantes que hasta el día de hoy siguen siendo el orgullo del país. Entre ellos se encuentra César Vallejo Mendoza, quien destacó en sus obras y escritos durante su participación en el Grupo Norte. El Grupo Norte es un grupo que se caracterizó por tener pensamientos liberales, políticos, que expresó las desigualdades en la justicia peruana. Es por ello que el documental tendrá la temática de la vida de César Abraham Vallejo Mendoza y específicamente en el grupo donde desarrolló su máximo potencial, es decir, en el Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo inquieto por el compartir y creación de nuevos conocimientos. Es impresionante pensar cómo es que un grupo de jóvenes tan talentosos y cultos ha marcado un tiempo en la historia del Perú. Este es un grupo en que estaban las mentes más brillantes del tiempo, mentes que no solo se desarrollaban en un área en específico, sino en varias. Es así que su conocimiento no era limitado y podían aportar lo mismo para su mejor entendimiento o desarrollo. Más que un grupo formado por personas, fue un estilo de vida. Ellos nos han enseñado a ver la vida misma desde otra perspectiva. Infancia de Vallejo. Fue el menor de 11 hermanos. Su abuelo era un sacerdote gallego y su abuela una india mestiza. Su familia pensó dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia de sus poesías de un abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Fue el menor de 11 hermanos, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. César Vallejo fue una persona muy intelectual e inteligente, por lo que tuvo una formación académica correcta. Vallejo inició sus estudios de la primaria en el Centro Escolar número 127, en Santiago de Chuco. Por otro lado, la secundaria la realizó en el Colegio San Nicolás, en Huamachuco. En 1910 ingresó a estudiar a la Universidad Nacional de Trujillo, donde comenzó sus estudios de letras y finalmente obtuvo su bachillerato con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1911 fue a la capital y estudió para la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó en las minas de Quirubilca, cercanas a su pueblo natal. Además, fue maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y tiempo después profesor del primer año de primaria en el Nacional San Juan. En 1918 entra a trabajar al Colegio Barros de Lima, cuando en septiembre del mismo año muere el director y fundador de dicho colegio. Vallejo ocupó el cargo. En 1919, Vallejo ingresa a trabajar como inspector disciplinario y profesor de gramática castellana en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde también forja estudiantes del cuarto y quinto año de la primaria. Su trabajo en este colegio concluye cuando deciden cerrar el ciclo primario en el año 1920, emprendiendo su retorno a Trujillo y luego a Santiago de Chuco. ¿Por qué se denominaron Grupo Norte?
Con el nombre Bohemia de Trujillo, se conoce el despliegue de actividades realizadas por un grupo de jóvenes intelectuales y artistas en las décadas de 1910 y 1920 en la ciudad de Trujillo. El limeño Juan Parra del Riego, quien en una crónica periodística en 1916 le denomina la Bohemia de Trujillo. De modo que Antenor Orrego Espinosa, a través de más de una crónica y especialmente en la década de 1920, escribió los prólogos para Trilce de César Vallejo y finalmente denominándose el Grupo Norte. ¿Qué relación tuvo César Vallejo con el Grupo Norte? Cuando hablamos sobre el Grupo Norte, es importante en la biografía del ilustre César Vallejo, pues la decisión en la definición de su vocación literaria en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron las más grandes influencias para Vallejo, ya que le dieron la mano para ensanchar su horizonte literario, porque Vallejo aún se encontraba restringido en el clasicismo y el modernismo. ¿Dónde se reunían el Grupo Norte? El Grupo Norte realizaba sus reuniones en diversos sitios. De vez en cuando lo hacían en la casa de José Eulogio Garrido, donde resaltaban sus pinturas. La casa está ubicada en la Independencia a un costado de la catedral. En ese mismo lugar, en 1916, recibieron a Juan Parra del Riego. Este hizo mención que era una bohemia distinta al resto. Otro lugar donde realizaban dichas reuniones era en la casa de Antenor Orrego, en la calle Salaberry, también la casa de Macedonio, entre otros. A este grupo le encantaba frecuentar las playas, ya que eran el lugar donde se inspiraban. Algunas de estas playas eran la de Buenos Aires, Huanchaco y Las Delicias. Pasaban muchísimo tiempo, a tal punto que se amanecían recitando poesías. El Grupo Norte tuvo una fuerte influencia en enseñar a las personas a ver la vida de otra manera, como por ejemplo no siendo conformistas con una educación básica, el cual convertía a las personas a ser obsoleto y no entender más allá de lo enseñado. Es importante resaltar que el Grupo Norte impulsó a vivir una vida de constante actividad, aportando conocimientos y que esto serviría para las siguientes generaciones. Entre los más destacados estuvieron César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre, Alcides Espelucín, Juan Espejo, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Mostraron inquietudes artísticas y sociales y un afán renovador en tiempo de crisis mundial, producto de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, otro lado del grupo tuvo una gran contribución en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros sobresalieron exitosamente en los campos de la literatura, como también en el pensamiento y la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Aya de la Torre. Definitivamente fueron un grupo muy unido de buenos artistas que hasta ahora son muy célebres y recordados gracias a su amplio prestigio. Una de las ideas principales del Grupo Norte fue el cambio o transformación de las caducadas estructuras económicas y sociales que afectaban particularmente a las provincias o periferias de las capitales o centros metropolitanos. Es preciso señalar que el desarrollo prometedor de la cultura y el arte de los nuevos tiempos ya no son similares a la primera parte del siglo XX, donde el Grupo Norte surge y despliega una actividad destacada. Como resultado podemos decir que en cada departamento se cuenta con un promedio de más de 13 universidades, con la cotidiana y envolvente presencia de publicaciones de circulación nacional, sino también la labor intelectual
y artística de la nueva generación mediante nuevos espacios y medios, incluidos como el Internet. En conclusión, el propósito de este conjunto es comunicar antes que nada a la población peruana sobre las injusticias de parte gubernamental hacia la ciudadanía. En segunda instancia, informar a estas mismas sobre novedosas ideas políticas y pensamientos beneficiosos. Y en tercera instancia, como objetivo no propuesto, contribuir a los mismos miembros del grupo modelando sus pensamientos como artistas para que se desarrollen de manera correcta en el futuro, por lo cual puede decirse que este conjunto le ayudó a la población menos favorecida a proteger sus derechos y a que ellos se realice con justicia en relación a las ventajas que reciben de parte del gobierno, además de favorecer entre ellos mismos para contribuir a su profesión y pensamientos literarios. Lamentablemente, César Vallejo solo alcanzó la fama después de su muerte. Vivía en París con los bolsillos vacíos y un futuro incierto, en la capital francesa. Escribió muchas obras de gran importancia para la poesía en todo el mundo, pero solo se publicaron después de su muerte. Sin embargo, su experiencia en París fue afortunada en su desarrollo artístico, ya que le permitió superar el nihilismo, destruirse y escribir obras más optimistas sobre la vida. Quien le habla es Lady Kelly Obispo Villanueva. Soy estudiante de la carrera de enfermería del tercer ciclo. Espero que le haya informado sobre la conclusión. Muchas gracias.